actual y que ya está con nosotros Fernanda Navarrete, terapeuta ancestral, para que nos hable de la reencarnación. ¿Cómo estás, Fernanda? Gracias por venir. Aquí está tu micro. Gracias, muy bien, gracias. Un gusto saludarlos nuevamente y pues bueno, muy contenta de estar aquí. No, mira, al contrario, nosotros felices de que nos visites. Gracias. Nos encanta platicar contigo. ¿Existe o no existe la reencarnación, Fernanda? Bueno, primero que nada, vámonos por partes, Marisela, porque hay personas que van a entrar en un tema súper de debate y van a decir no existe, sí existe. Todo va a depender, en este caso, la cuestión de tus creencias, tu cultura, tu religión, tus vivencias. Pero si me preguntas, es un tema bastante complejo y muy amplio. Número uno, ¿por qué? Porque si nosotros hablamos que somos conciencia, entonces lo somos todo y hemos vivido y experimentado de todo en todos los tiempos. Se escucha muy rebuscado porque finalmente si hablamos de un tema de energía o de conciencia, hablamos desde la pequeña roca hasta las grandes montañas y obviamente el tema de los seres vivos, ¿sí? Hablando desde animales, desde el ser humano como tal. Pero con este tema de la reencarnación, cuando hablamos de conciencia es tú ya estuviste en todos los tiempos, en todas las vidas y sigues experimentando. ¿Hasta cuándo vas a parar? Hasta que lo hagas como tal consciente, ¿sí? Al final del día no existe espacio, no existe tiempo, todo es relativo. Entonces, sí es un tema muy amplio, de mucho debate, de muchas preguntas, de cuestionarse demasiado, por supuesto, pero prácticamente así es como puedo iniciar el tema. Es decir, que si crees que existe, existe, y si no crees, pues es respetable. Claro, okay. Totalmente, pero vuelvo a lo mismo. Si hablamos de unidad y hablamos de conciencia, entonces hablamos que está la posibilidad de todo. ¿Y hasta cuántas veces podremos haber ido y venido? Pues es que mira, muchas personas dicen, tú solamente tienes 7 vidas, 9 vidas pasadas, y si hablamos en esos temas de numerología, puedes tener miles de vidas pasadas. Si hablamos en el tema de la numerología, sí, no tienes ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, tienes muchísimas. Pero hay una parte donde se postula, y de hecho esto viene postulándose desde, bueno, que se puede como ver más notorio desde Sócrates o en este caso desde Platón, porque Platón pues prácticamente plasma como los pensamientos de Sócrates. Entonces, desde esos tiempos, Sócrates hablaba justamente del tema del alma, de cómo nosotros venimos a experimentar y cómo se vuelve a reencarnar hasta que tú logres lo que le llaman la iluminación, aunque también el tema de la iluminación está ya muy distorsionado, porque la iluminación no es que tú levites, no es que tú puedas caminar sobre el agua, no es que tú puedas caminar sobre el fuego. La iluminación es que tú te hagas consciente de quién eres realmente, ¿sí? Porque vienes una vida y otra vida y otra vida y tú te la puedes pasar en la inconsciencia y está perfecto. Y me refiero desde personas que a lo mejor, por ejemplo, ahorita que se ve mucho en el tema de Guanajuato, bueno, y en muchas partes de México, tristemente, asesinatos, abusos, violaciones, narcotraficantes, pues todo eso también sirve incluso para despertarte. Se escucha muy fuerte, pero sirve también para que tú puedas despertar o te quedas en esta vida, en tu sufrimiento, en tu pena, en tu enojo, en tu ira, o dices, a ver, esto que me sucedió porque no sé, me quitaron la vida de mi hijo o de toda una familia, o me sirve para despertar. Todo evolucionar, es exacto, esa es la palabra, evolucionar, porque al final del día todo es transformación, más que evolución es transformación, porque estamos en constante movimiento y en constante transformación. ¿Las vidas anteriores que podríamos haber tenido inciden en esta? Claro, todo. Es decir, todo. Vas teniendo como reminiscencias de sí. algo que te pasó y dices, sí, ¿por qué sí, siento esto y puede venir de otra vida? Así es lo que conocen como déjà vus, o en muchas filosofías lo conocen como los sueños premonitorios. Entonces son, por ejemplo, sueños que de repente dices, es que me acuerdo que yo ya viví esta situación y resulta que a los 5 minutos te pasa tal cual lo pensaste, ¿sí? Pero ahí también entra una filosofía muy interesante.
Cuando te hablan que el espacio y el tiempo no existe, es solamente recordarte que tú ya lo experimentaste todo. Entonces, en esos pequeños segundos vamos a decirlo, de lucidez que tienes, ahí es cuando dices, wow, esto yo ya lo viví, esto yo ya lo sabía, o que incluso llegas a algún lugar y te empieza a llegar muchísima información y dices, claro, yo estuve aquí, entonces empieza, pues ahora sí que a recordar la vida que en algún momento pasada pudiste tener. Pero vuelvo a lo mismo, más que el tema de una reencarnación, porque si nos metemos en el tema como tal, la palabra reencarnar es muy compleja para muchas religiones e incluso filosofías. Más bien aquí sería, si tú ya lo eres todo, ya lo experimentaste todo y ya lo sabes todo, porque tú ya lo sabes, solamente tienes que recordarlo, entonces ahí entra como un espacio donde dices, realmente estamos viviendo una reencarnación, o, esta es la pregunta interesante, o estamos en diferentes tiempos viviendo todo al mismo tiempo. Ay, Dios, ¿como un metaverso? Exactamente. ¿Vieron la película, bueno, de Doctor Strange? Ajá. Que él empieza a abrir como portales. Ok, ajá. Es algo muy similar. Entonces, tú estás en este momento, pero estás experimentando varias cosas a la vez porque tú eres finito, ¿sí? O infinito. Entonces, cuando hablamos de conciencia, no estamos hablando de un cuerpo, estamos hablando de energía, no estamos hablando de materia, ¿sí? Yeah. En este cuerpo, pues voy a experimentar muchas cosas, dolor, sufrimiento, felicidad, lo que tú conoces como emociones, ¿sí? Y el cuerpo, pues lo va a experimentar de todo, y es válido. Pero si hablamos de un tema conciencia-energía, espacio-tiempo, entonces tú tienes la capacidad de estar en varios, vamos a decirlo, vidas, viviendo diferentes cosas, pero al final del día es una sola conciencia. Por eso es que tú tienes mucha afinidad con ciertas personas, porque ustedes están en diferentes, vamos a llamarlo así, realidades, viviendo o experimentando. A eso iba. Puede ser que cuando conoces a lo mejor a alguna persona dices, es que hay conexiones tan rápidas y tan, no sé, tan fuertes que dices, esto tiene que venir de otro lado, ¿no? ¿Se puede eso? Sí, claro. Ahora, ¿qué pasaría si todo lo que nosotros como seres humanos vivimos no le pusiéramos conceptos? Porque al final del día el concepto es de la mente, ¿sí? Todo lo que tú vives es de la mente, pero si tú le quitas a todo un concepto, le quitas a todo un juicio, le quitas a todo tu historia o tu vivencia, te vas a dar cuenta de que no está pasando nada, solamente es conciencia experimentándolo todo. ¿Sí? Por eso muchos filósofos e incluso lo que le llaman los seres humanos como grandes maestros, pues te dicen que tienes que dejar a un lado la mente, porque la gente cree que lo más importante es la mente y en realidad no lo es. Marco Mesa, ¿tienes preguntas? Fernanda, ya que estamos hablando del más allá, ¿no? ¿Hay facilidad de que las personas que están en el más allá se comuniquen al más acá? Te lo digo porque ahora que falleció lamentablemente Daniel Bisoño, dicen que se está tratando de comunicar, que ha hecho llamadas al celular de Pati Chapoy, que si a Pati Chapoy se le botó el arete. Luego aquí estábamos en una transmisión y una compañera que ya falleció se puso en línea y resulta que nadie tenía su celular. ¿Esto es factible o son coincidencias o qué pasa? Ok, bueno, volvemos a lo mismo, Marquito, porque si hablamos de un tema de conciencia, ¿quién te dice que eres el cuerpo? ¿Sí? O sea, ¿quién te dice que estás muerto? Al final del día tú abandonas esto porque ya no funciona, porque ya no sirve y porque tiene una fecha de caducidad. Punto, como te vayas. ¿Sí? Pase lo que pase, como tú desencarnes, finalmente esto tiene un tiempo, llamándolo en el tema de la materia. Pero si hablamos en el tema de la energía, porque al final de cuentas somos conciencia, somos energía, entonces solamente nos estamos transformando, ¿sí? Entonces, hablando de un tema de comunicarte con alguien que ya trascendió, que tú no puedes ver físicamente y que más bien que no queremos ver,
porque las personas que ya no están físicamente se pueden hacer presentes incluso hasta en la lámpara, en la flor que está ahí, en todo, porque nos recuerdan a ellos, nos recuerdan la esencia divina. ¿Sí? Tú me puedes recordar una persona, por ejemplo, que ya trascendió y que llegan y te dicen, ay, tú te parecías muchísimo a mi tía, el carisma, los ojos. Entonces, ¿quién te dice que las personas no están presentes? ¿Sí? Bueno, no personas, más bien el ser, hablando del ser, de la energía. Ajá. Y que además lo están, pues, de manera permanente. Así Puede es. ser a ver si estoy bien, en un colibrí, Totalmente. En el rayito de luz, porque finalmente si somos energía. En una canción. En todo. ¿Se puede en una canción? Sí, claro, pues es que al final del día si hablamos de unidad, mira, hay algo que nosotros seguimos clasificando como bueno y malo, ¿sí? O como bonito y feo. Ahí nosotros estamos viendo la dualidad o lo dual. Cuando te hablan de conciencia, no existe lo dual o la dualidad, existe solamente la unidad. Entonces, todo lo que pasa en este vasto universo, al final del día te va, para ti o para el ser, va a tener una consecuencia, vamos a llamarlo evolutiva, porque ni siquiera es buena y mala o transformadora. Entonces, por muy feo que nosotros podamos percibir el trascender o la muerte de una persona, también nos sirve a nosotros para recordarnos que en esta materia estamos de paso, pero que no te estás como tal muriendo, solamente se está transformando. A ver, y un alma o una persona, un empaque que se acabó, ¿no? Es una persona que trascendió. ¿En dónde encontramos su alma? Para que las personas que se quedan acá se queden, pues bueno, ya se fue el cuerpo, pero el alma ya me quedó. Uh-huh. ¿Cómo entender eso? Pues es que, mira, para empezar, el alma, volvemos a lo mismo, la ponemos como un concepto, ¿sí? El alma no es un concepto, el alma es únicamente energía. Si hablamos de energía, está en todas partes. Yeah. Solamente que tú con tus ojos físicos no alcanzas a percibir, pero hay muchísimos aparatos hoy en día o en la actualidad que te miden ondas, incluso te las ponen y empiezan a medir las ondas. Esas ondas es a lo que yo estoy hablando, la energía, cómo está en movimiento, cómo está en total fluidez, porque no se queda estática, siempre está moviéndose. Entonces ahí, o sea, la respuesta sería ahí, porque eso es la energía que nos contiene y nos sostiene, por así llamarlo como concepto, para que se pueda comprender a todos, independientemente cuerpos o no cuerpos, punto. Muy interesante, es decir que en este momento todos nuestros seres queridos de todas las personas que estamos aquí reunidas podrían estar aquí presentes en Así esa es. energía que es el alma. En esa energía, Marisela, pero también en ti, porque si estamos hablando también de un código de ADN, ¿cuánto no tienes de tus ancestros? ¿Cuánta información no existe en el cuerpo? Hablando del cuerpo como materia, ahora imagínate como conciencia. Si el cuerpo es tan maravilloso, si el cuerpo nos deja hacer mil y un cosas que creemos que no somos capaces de hacer y de repente te quitas la barrera de la mente que es el miedo o las emociones y dices, órale, me aviento y con todo lo que venga. Y resulta que las cosas se te dan súper fácil. O a lo mejor puede ser que al principio sea un poco complejo y puede ser difícil, puede ser la emoción que experimentes. Pero al final del día dices, wow, no creí que fuera capaz de poder lograr esto. Y lo hice. Exacto. Marco Mesa. Otra pregunta, Fernanda. Sí. Por ejemplo, allá donde voy al gimnasio, en una esquina falleció una niña en un accidente. Ajá. Y en esa esquina está una cruz y luego sus papás, supongo que sus papás le van a poner globos y le ponen juguetes y le ponen... ¿Por qué ponerle una cruz y ponerle juguetes y renovarle cosas ahí al lugar donde falleció? ¿Qué quiere decir eso? ¿O por qué se hace? Igual en las cruces de los muertos que les ponen veladoras y esas cosas. ¿Por qué sucede eso? Bueno, primero que nada por una creencia, porque se nos ha dicho que la cruz pues representa prácticamente como la muerte y vida de un personaje, en este caso llamado Jesús o Jesús Cristo, que en el catolicismo y en el cristianismo pues es algo muy fuerte, ¿no? En la cuestión religiosa. Entonces la cruz
no solamente representa como tal la vida y la muerte, representa también los 4 puntos cardinales. Y el 5.º punto es el éter. Hablamos de éter, es conciencia, ¿sí? Porque Jesús, como ser humano, era un hombre completamente, o fue un hombre completamente despierto, ¿sí? Él entendió lo que hoy en día nos cuesta tanto trabajo entender, que es el desapego, que es vivir en amor y perdonarlo absolutamente todo sin ponerle juicio, ¿sí? Punto número 2. En el lugar donde fallece la persona, pues para la persona o para el ser humano es simbólico el recordar que ahí fue como tal el último momento, el último suspiro del ser que esas personas como tal amaron demasiado o siguen amando. Entonces creo que es más como un tema de creencia. Dicen incluso que cuando es en un accidente así muy intempestivo, que el alma ni siquiera se da cuenta de que ya se fue, que ya ese cuerpo ahí ya quedó, y que entonces por eso el alma ahí queda un rato. ¿Será? De hecho, bueno, no sé cómo estemos de tiempo, Marquito, para compartirles sigue, algo rapidísimo. Bueno, hay un libro que yo les recomiendo muchísimo. Bueno, hay muchísimos que hablan acerca del tema de la muerte, ¿no? Pero este específicamente se llama Diálogos con el hombre luz. El autor es Sergio de la Garza. Bueno, este libro te habla justamente de cómo él, literal, unas esferas de luz que él le llama, vamos a llamarlo, se va a escuchar muy loco, pero que él llama extraterrestres, lo empiezan a preparar para literal morir. Entonces él va con un médico para decirle que le haga pues un estudio completo de salud, porque él pensaba que se estaba volviendo loco. Y cabe mencionar que Sergio de la Garza era médico. Entonces, para él toda esta información fue muy compleja, porque él decía, yo no creo en esto, o sea, ¿de qué me vienen a hablar? ¿De qué me están, o yo me estoy volviendo loco, ¿no? Mi mente ya se trastornó, etc., etc. Para no hacerles la historia tan larga, llega un punto en donde le dicen, tal día, a tal hora, vamos a venir por ti, no tienes que traer absolutamente nada de ropa, nada de alhajas, y literal se lo llevan así, tal cual. Entonces él vive como tal la muerte, él queda muerto por 3 días, él hace todo un testamento, él se prepara, habla con la ama de llaves, bla, 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 y vive toda la experiencia de la muerte. Y él comenta que cuando el alma desencarna, por así llamarlo, que es la conciencia, porque dice no es como tal una figura, ¿sí? Es energía, como esferas, él lo clasifica como esferas, como una esfera de energía. Entonces dice que al principio, pues, como que dices, aquí estaba, ya no estoy, empiezas a hacer como un recorrido con tus seres queridos, e incluso si en algún momento llegaste a tener como asuntos pendientes con alguien, tú vas y visitas a esa persona y de alguna manera te haces presente, aunque a lo mejor la otra persona te sienta, no te sienta, o no sé, ¿verdad? Porque pues también depende de qué tanto tú estés trabajando en conciencia en este momento. No hablemos de un tema espiritual, de que te hagas espiritual, porque también eso ya está bien distorsionado. Sí. Ya dicen, medito, soy espiritual, hago yoga, soy espiritual. No, el ser espiritual es ser únicamente un buen ser humano, y que tu conciencia esté tranquila cuando nadie te ve, cuando nadie te escucha, ¿sí? Porque cuando alguien te está viendo, de nada te sirve que te portes bien buena onda, sino cuando nadie te está viendo, ¿qué haces? Entonces, bueno. Sergio de la Garza luego es el fundador de los esenios, de ¿no? los esenios, exactamente. Y luego me parece, a mí se me hace como súper interesante todo el legado que deja a partir de este súper grande, sí, que se lo llevan, que relata que se lo llevan los extraterrestres. Ajá. Porque a partir de ahí, pues bueno, va generando como un manejo de la energía en donde primero a nivel consciente te ayuda a sacarte los miedos, por ejemplo. Así es. Los hilos, ayudar, o sea, creo que esa experiencia le sirvió para ir ayudando y cambiando a un chorro de personas, ¿no? Y ahora recordemos que Jesús era esenio, se junta en algún punto de su vida con los esenios, y él tiene un crecimiento súper grande justamente en la filosofía esenia. Pero regresando al tema de Sergio, él habla que todo es conciencia, ¿sí? Él menciona mucho los puntos de energía, los chakras. En este caso, nosotros como seres humanos, y todo, la roca, los pequeños animales, todo tiene energía como tal, energía que fluye o energía vital.
Entonces, cuando nosotros dejamos o nos transformamos, que dejamos el cuerpo, pues prácticamente empezamos un camino, vamos a llamarlo así, evolutivo o de transformación. El punto es que él experimenta como tal la muerte, habla muy largo acerca de ese caminar de la muerte y al final de cuentas te habla que en algún punto tú vas a regresar, pero cuando él habla de regresar es más el significado de recordar que tú ya lo eres todo, que tú ya lo tienes todo y que basta únicamente el abrir los ojos y decir, wow, no necesito seguir experimentando con dolor, con sufrimiento, incluso ni con felicidad, ¿eh? Porque todo esto es el concepto de la mente. Y así te puedo hablar de muchísimos autores como Ramana Maharshi, por ejemplo, que él es un pensador que, bueno, mis respetos, él también trascendió y dejó un legado grandísimo acerca de la unidad, porque todavía en el caso de Sergio de la Garza hay mucho tema de dualidad, pero Ramana viene como a hacer este giro y a recordarte que no necesitas clasificar nada, que únicamente vienes a experimentarlo e incluso la muerte no existe, porque incluso pensar en la muerte es miedo. Ya. ¿Y qué me va a pasar? ¿Y cómo me voy a ir? ¿Y a quién voy a dejar? ¿Y qué asuntos pendientes tengo? Entonces te dicen, no te tienes que preocupar de nada. El primer paso es, no te preocupes por nada, porque todo lo quieres controlar. Exacto, y cuando no controlamos, es ahí donde empezamos a sentir que se nos va. Y a vivir. Exacto, a A vivir. experimentar. A vivir el momento, el presente, Exacto. el ahora, que ya el mañana. Así ¿Para es. qué nos angustia, verdad? Así es. Ay, Fernanda, pues muchísimas gracias por haber estado Al con nosotros contrario. una vez más. Vuelve pronto porque te nos fuiste mucho rato. Sí, Ojalá claro que que sí. puedas estar aquí bastante Con seguido. mucho gusto. Gracias, Muchísimas Marisela. gracias. Gracias, Marquito. Muchísimas Gracias a todos. Vámonos a... Ahí están apareciendo los números Sí, de ya dónde pasó buscarla, todo, sí. ¿verdad? ¿Dónde buscarla? Búsquenla. ¿Qué haces? Ay, pues ahora sí que de todo, sanación ancestral, sanación de útero, lectura de oráculos, péndulos, sanación ancestral, son ahora sí Alineación que de chakras. todo, alineación no, es No, más no. bien armonización Armonización de de chakras, ajá. ¿Qué más? Hago también como tal limpiezas energéticas, también en los lugares, en los espacios, registros akáshicos, justamente del tema de las vidas pasadas, todo eso. Pues ahí está, búsquenla, ya aparecieron tus números y tus redes sociales. Muchas gracias.